Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Antonio Colina y Esteban Hernández. En esta oportunidad vamos a conversar con Agustín Laje. Él es politólogo, escritor y un gran analista político. Buenas tardes, Agustín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por el diálogo otra vez. Buenas tardes, Agustín. Un placer tenerte nuevamente acá en Contrapoder 3.0. Bienvenido. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, Agustín, queríamos empezar hablando un poco sobre Argentina, porque están como en la ruta hacia la venezolanización, ¿no? De hecho, por el mismo tema de la pandemia ya empezaron las expropiaciones, y me acuerdo incluso del término, por una cuestión de soberanía alimentaria, un término que utilizaron también mucho en Venezuela. ¿Estas medidas han tenido receptividad o han tenido apoyo por parte de la gente de Argentina? No, yo creo que han generado bastante pánico. En Argentina ha habido un gran engaño. Digamos, durante las últimas elecciones, gran parte de la campaña de Alberto Fernández consistió en esconder a lo más ideologizado y radicalizado de su gente. Todo el ala, digamos, cristinista, por su candidata a la vicepresidencia, fue un ala que se mantuvo bastante escondida durante la campaña. Y cada vez que se les preguntaba por ese tipo de gente ultrachavista, en el fondo, ¿no? El discurso era el discurso de la autocrítica. No, la verdad es que ya nos hemos dado cuenta que hicimos muchas cosas mal, pedimos perdón y les prometemos que ahora vamos a ser realmente buenas personas. Ahora nos hemos dado cuenta de golpe que la república es algo que hay que respetar, que la división de poderes, hacemos nuestra autocrítica y vamos a ser mejores. La gente y los medios de comunicación a la cabeza se creyeron esta estupidez, digamos, que después no se confirmó en los hechos, desde luego. El que gobierna a la Argentina yo creo que no es en rigor Alberto Fernández, sino la gente el ala más dura de los Kirchner, digamos, de lo que fue la gestión de Néstor con Cristina Kirchner. Néstor muerto se radicaliza después el núcleo más duro que la rodea a ella y es el que llega hoy con Alberto Fernández a la Argentina. Ahora, la gente, digamos, no ha apoyado, creo yo, estas medidas. Ayer, de hecho, la tendencia número 1 en Argentina en Twitter fue no a la expropiación. Pero bueno, ya es un poco tarde, ¿no? Es decir, nos creímos una autocrítica que fue a prueba de tontos, nada más. No, sin duda. ¿Y de qué forma crees tú que la oposición en Argentina va o puede organizarse para reaccionar frente a estas medidas y frente a lo que pudiera ser el libreto de los comunistas que han desarrollado en Venezuela y que obviamente lo van a hacer en Argentina también? ¿Tú crees que la oposición va a estar en capacidad de reaccionar? No, en Argentina la oposición está reventada desde las últimas elecciones. No se sabe quién es la oposición en Argentina. Antes por lo menos más o menos se sabía, hoy ya no se sabe. Los medios de comunicación en general rinden tributo y rinden pleitesía a Alberto Fernández y a su gente. Sobre todo, digamos, la cuestión de la cuarentena lo ha envalentonado porque durante las primeras semanas al menos su imagen escaló enormemente, llegó a tener un apoyo por arriba del 80% de la población. Ese apoyo ahora está bajando, pero no hay que olvidarse, claro, porque, a ver, ha habido varios relatos sobre las expropiaciones. Primero se dijo la soberanía alimentaria, lo cual parece ridículo porque es un calco de los discursos de Chávez y en definitiva hoy sabemos que en el país de Maduro no hay para comer ni siquiera pan duro, ¿no? Valga la rima. Pero luego lo que dijeron fue, no, bueno, en verdad estamos haciendo esto para que ninguna empresa extranjera se quede con esta empresa argentina estratégica para nuestro país. Y después de eso fueron un poco más sinceros y dijeron, no, bueno, esto nos permite manejar el mercado cambiario y hacernos de dólares. Entonces yo creo que tiene que ver más con esto último. Ahora bien, luego matizaron un poquito diciéndole a la gente, no se preocupen, esto no va a ser la regla en la Argentina. El Estado va a intervenir cuando haga falta intervenir. Ahora, ¿cuál es el problema? Que va a hacer falta intervenir muchísimo en los meses que vienen porque el propio Estado está haciendo que las empresas quiebren. Claro. Con lo del encierro, con no poder producir, con no poder trabajar, esto que pasó con esta empresa va a empezar a ser parte de la regla y el Estado, yo creo sinceramente que una vez que sobrepasa ese límite, ya está liberado para poder hacer lo que le venga en ganas cuantas
veces quiera hacerlo. La oposición yo no creo que en Argentina prácticamente exista, así que no depositaría mis esperanzas en ella. Muy lamentable, parece, me lo cuentas y es una especie de déjà vu, ¿no?, que estoy teniendo actualmente. También quería hablar, fíjate algo, con el mismo tema de Argentina y por este vacío que prácticamente nos estás describiendo que hay en la oposición. ¿Esto no serviría también para promover movimientos quizás un poco más radicales hacia la derecha? Por ejemplo, Mauricio Macri no, ya descartado porque vimos cómo gobernó. Pero, por ejemplo, fuerzas como las de los candidatos que hubo anteriormente, de José Luis Esper, como la de Gómez Centurión, ¿tú no crees que ellos pudieran utilizar toda esta crisis, utilizar esa radicalización del gobierno de Fernández para ellos tratar de capitalizar a la oposición y darle una figura? Lo que pasa es que, digamos, las dos figuras que vos has mencionado no han obtenido, digamos, ningún escaño, no tienen ninguna función pública en este momento. Sus elecciones, digamos, fueron bastante modestas, han sacado, digamos, pocos votos. También es cierto que no había maquinaria, no había financiamiento, no había medios de comunicación, sobre todo en el caso de Gómez Centurión, pero al no tener una silla ni siquiera en un Congreso Nacional o en los provinciales al menos, la cosa se complica bastante. ¿Podrían liderar políticamente desde la sociedad civil? Sí, claro, hay que esperar a ver qué es de la Argentina en los próximos meses, en los cuales se espera una crisis económica fulminante. Ahora bien, a mí lo que me gustaría es que si hay una oposición desde la derecha, esa oposición no se limite, como en otros años, a simplemente señalar los problemas económicos que genera la izquierda, porque está visto que el populismo después todo lo resuelve, ¿no? Entonces un poco de dádivas por aquí, un poco de subsidios por allá, y entonces toda la cosa más o menos se vuelve a poner en marcha. Con lo cual yo esperaría que si hay una derecha, sea una derecha que diga: económicamente nos han reventado, pero además cultural y moralmente y políticamente nos han hecho añicos, ¿no? Y eso es lo que espero que pueda pasar, y no sé si va a pasar, lamentablemente. Tengo también mis dudas. Ahora, Agustín, tomando en cuenta que no hay oposición como lo describe, entonces, ¿qué esperanza o qué posibilidad tiene el ciudadano común para oponerse a lo que está haciendo Alberto Fernández en Argentina? O sea, ¿cuál es el camino que le queda o qué opciones tiene el ciudadano común para oponerse a lo que está pasando en Argentina, que al fin de cuentas el que sufre es el ciudadano común? El peronismo es como un gato, siempre cae parado. Si esto fuese el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Alfonsín, el gobierno de la Rúa, por ejemplo, que han sido gobiernos no peronistas, yo te diría, esto es muy simple: cuando venga la crisis económica se van a tener que subir a un helicóptero y van a tener que abandonar la Casa Rosada. Yo creo que esto no puede pasar en la Argentina con el peronismo, no ha pasado a pesar de todos los daños que le ha hecho a la Argentina, pero habrá que ver cómo reaccionará la sociedad civil frente a lo que va a ser una crisis económica fulminante, y eso podría generar un nuevo espacio para una nueva fuerza política eventualmente. Estamos todavía muy en pañales como para poder prever a ciencia cierta si esto puede pasar o no. Yo espero que una crisis fulminante genere un nuevo modelo de país a partir de nuevos líderes que hasta el momento no han tenido lugar en la arena política, ¿no? Bueno, fíjate algo, y tú siempre hablas mucho de la batalla cultural, de la batalla moral y política, ¿no? Y me acuerdo claramente que la vez pasada que conversamos, mencionaste cómo la izquierda divide a las sociedades en ciertos grupos, ¿no? Y enfatizaste el hecho de que acá en Estados Unidos, como no pueden dividir por clases o por cualquier otra división, se enfocan mucho en el tema racial. Y hemos visto, y tú has visto también, cómo a nivel mundial el tema de George Floyd se ha convertido en una especie empezó, digamos, por algo legítimo, pero la izquierda se lo ha tomado para ello. ¿Qué lectura tú le das a las organizaciones que están liderando esto, como Black Lives Matter, como Antifa? ¿Qué agenda tienen realmente ellos detrás? Ellos no están luchando en contra del racismo, ¿tienen realmente ellos otro tipo de compromisos? Bueno, yo no entiendo cómo alguien que dice que lucha contra el racismo va y revienta los negocios de gente de color en Estados Unidos, ¿no? O yo no entiendo cómo, por ejemplo, gente que dice que está en contra del abuso de la policía reivindica a Nicolás Maduro, como Black Lives Matter, por ejemplo. Esta gente de Antifa y de Black Lives Matter es gente, digamos, organizada, financiada, reclutada
al servicio de poderes, digamos, que tienden siempre hacia la izquierda. Este tema del financiamiento público es información pública. Por ejemplo, George Soros ha puesto en Black Lives Matter bastante dinero, lo mismo la Fundación Rockefeller, entre otras más. Ahí están viendo en pantalla, veo que hay un vínculo con Nicolás Maduro. De hecho, gente de esta agrupación le ha dado un reconocimiento público hace más o menos, creo que 5 años en Nueva York. En fin, yo creo que esto que estamos viendo ahora no es casualidad que aparezca justo ahora, no es casualidad por lo menos por 2 razones. Número 1, la inminencia de las elecciones en Estados Unidos, donde se va a jugar no el futuro de Estados Unidos, sino el futuro del orden mundial venidero. Hay un orden mundial que se llama el globalismo, ¿no?, que está pujando por nacer, y hay una reacción frente a ese orden, a ese nuevo orden mundial, que lo representa sin lugar a dudas Donald Trump. Entonces, lo que se está jugando en este momento no es simplemente 4 años más de qué va a pasar en los Estados Unidos, sino de qué va a pasar en Occidente como tal. Pero por otra parte, 4 días antes más o menos de lo que pasó con Floyd, no nos olvidemos que Joe Biden, en una entrevista con una persona de color, cuando esa persona de color le estaba poniendo en aprietos con las preguntas, Joe Biden le dice, si vos dudás entre Donald Trump y mi candidatura, entonces vos no sos negro. Esto obviamente a la gente digamos, negra de los Estados Unidos no le caería demasiado bien, y sin embargo nadie más volvió a tocar ese tema. A los 4 días tuvimos el caso de Floyd y es lo único que se ha hablado hasta hoy. Y se ha generado, aparte, muchas falacias en torno de esto, muchos datos que no coinciden con la realidad. Yo no sé si hay tiempo como para repasar algunos datos, pero acá, digamos, hay por empezar una falacia lógica, una falacia que se ha instalado, que es, vos ves a un policía blanco que hace abuso de la fuerza policial contra una persona de color y ya directamente interpretás eso como racismo. En verdad, no hay ningún dato entre medio de esos 2 hechos que a vos te lleven realmente a concluir que eso es racismo. Pero ya estás tan bombardeado por la prensa y por la publicidad progre que automáticamente pensás eso es racismo por más de que no me lo prueben. De hecho, el policía y Floyd fueron compañeros laborales durante 17 años, por ejemplo. De hecho, el policía que asesina a Floyd tiene a su esposa que no es, digamos, de raza aria, sino tengo entendido que es asiática. De hecho, otros 2 agentes que estaban con este señor, digamos, con quien asesinó a Floyd, eran 2 agentes también, digamos, uno hispano y otro asiático. En fin, digamos que se ha vendido esto con una publicidad enorme para destapar un conflicto social que tampoco se da cuantitativamente hablando, digamos, en términos de números. Podemos revisar, por ejemplo, insisto, no sé si hay algún minuto extra para... Sí, tenemos tiempo, tenemos 2 tiempos. Adelante, por favor. Muy bien, a ver, mira, yo te voy a dar algunos datos que me parecen importantes para... Vamos a los números. Por acá podemos quedarnos con el tema emotivo y bueno, sí, todos obviamente vamos a repudiar a un policía que asesina a una persona en esas condiciones, claro, lógicamente, pero de ahí a ver que hay un problema racial que se pone de manifiesto a partir de este hecho, a mí me parece que no coincide con los números. Vamos a ver. Crímenes violentos interraciales, año 2018 en los Estados Unidos. De negro a blanco, 547.948. Crímenes violentos interraciales, lo repito. De blanco a negro, 59.778. O sea, tenemos de negro a blanco 547.948, de blanco a negro 59.778. De negro a hispano 112.365, de hispano a negro 44.551. Muertes a manos de agentes de la policía, año 2016. Blancos muertos a manos de la policía, 238 casos. Negros muertos a manos de la policía en los Estados Unidos, 123. Latinos, 79. Claro, a mí me van a decir, bueno, pero ocurre que las personas de color son apenas el 12% de la población en Estados Unidos. Entonces acá, en términos relativos, sí hay una sobrerepresentación de negros asesinados por la policía si lo ponemos en términos porcentuales. Y yo diría, muy bien, eso es cierto. Pero, por otra parte,
también es cierto que hay una sobrerepresentación de la criminalidad entre las comunidades negras, con lo cual es entendible que la policía reprima más los delitos que cometen, digamos, gente de color, porque hay más gente de color que en proporción comete delitos en comparación con la gente blanca. Y esto no es un problema racial. Yo no digo que esto no se vaya, digamos, a interpretar de esta forma. Yo no digo que el negro por una cuestión racial tenga inclinación a cometer un delito, o que el blanco por una cuestión racial tenga una inclinación a no cometer delitos. No, obviamente hay un contexto económico, sociológico, mucho más amplio que habría que analizar. Pero, por ejemplo, robos de negros a blancos, hay 12 veces más frecuencia que de blancos a negros. Por ejemplo, el 70% de los crímenes que en Estados Unidos se vinculan al narcotráfico lo cometen gente de raza negra. O vamos a ver, por ejemplo, los homicidios. Un estudio que va del año 1980 al año 2008 encuentra que el 52,5% de los homicidios lo cometieron los negros, a pesar de ser el 12% de la población en los Estados Unidos. Con lo cual, ¿qué estamos viendo con todo esto? Que lógicamente va a haber más represión policial en términos relativos contra personas de color, porque en términos relativos hay más proporción de crímenes en personas de color. Entonces, esto es muy complejo como para irse por la vía fácil, que es decir, acá hay racismo. No, claro. Acá hay una situación evidente de violencia, de sobrerepresentación de la criminalidad en las comunidades negras que tienen que ver con un montón de cosas. Las drogas, la disolución de la familia, la marginación económica, el tipo de penurias que se pasan, y esto todo es cierto, pero no podemos reducir la única variable que sería el racismo. De hecho, muchos negros, como por ejemplo Thomas Sowell, ya se han levantado contra todo este discursito, digamos, de la víctima, porque termina siendo funcional a los principales responsables de que estas comunidades vivan de esta forma, que son los demócratas, a los cuales, digamos, los cuales tienen con voto cautivo a las comunidades negras en los Estados Unidos, y al final del día no las han ayudado en absolutamente nada. Bueno, Agustín, una pregunta ya para finalizar. ¿Tú ves asegurar la reelección de Donald Trump acá como presidente de los Estados Unidos? Yo veo que se ha puesto, digamos, bastante difícil. Se ha puesto bastante difícil porque... Perdón, ¿se me ha ido? No, estamos escuchando. ¿Hola? Te estamos escuchando. Te escuchamos, sí, adelante. Hola. Sí, te estamos escuchando, te escuchamos. Te escuchamos. Ah, ok, porque se me había trabado. Mira, yo creo que, digamos, la pandemia generó un gran problema, que fue que la bandera número 1 de Donald Trump se vino abajo. ¿Cuál era la bandera número 1? La reactivación económica de Estados Unidos. Pleno empleo. Ahora con la pandemia hubo, digamos, hay creo que alrededor de 12 o 14 puntos de desempleo, y entonces ya esa bandera que era tan potente, la reactivación económica en los Estados Unidos se vino abajo. Ahora, ¿qué tiene como ventaja comparativa, sin embargo, todavía Donald Trump? Que se está enfrentando a un inútil. Joe Biden no es una persona carismática, no es una persona que, digamos, se la perciba como especialmente inteligente. De hecho, a veces se lo señala de senil. Es una persona que además tiene algunos videos donde toquetea a niños y hace un par de gestos que son, digamos, poco confiables. Yo no le dejaría a un sobrino para que me lo cuida John Biden, digamos, claro, luego de haber visto este tipo de videos. Con lo cual, digamos, es una figura que no es Hillary Clinton. Hillary Clinton sí tenía una espalda política y una figura política mucho más fuerte. Joe Biden no. Y yo creo que la ventaja fundamental de Trump es, número 1, esa, y número 2, que hoy más que nunca la política tiene una arena, y esa arena se llama la red. Esa arena es Internet. La gente está encerrada en su casa. Hoy la política se hace a través de Internet, y el mejor político en las redes sociales del mundo es Donald Trump. Entonces, yo creo que esas son sus dos grandes ventajas en este momento. Bueno, veremos lo que sucede. De verdad, muchas gracias, Agustín. Como siempre, un placer tenerte acá en Contrapoder 3.0. Y como siempre te digo, no será la última vez, te lo puedo asegurar, que estés acá en este espacio. Gracias. Con muchísimo gusto. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias, Agustín Laje, por sus comentarios y por su participación en Contrapoder 3.0. Siempre interesante conversar con diferentes visiones con lo que está pasando no solo en Argentina, en Venezuela, sino también en el mundo. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha acá en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duele a quien le duele. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.